Aquí nos vemos a esta hora de la mañana en tu punto de encuentro y tenemos un súper invitado porque de las cosas que a mí me gusta saber es sobre esto, para cuidar el bolsillito, para saber qué se puede hacer. Estamos con Germán Guerrero de Guerrero Abogados. ¿Qué más, Germán? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias nuevamente en este programa de CNC Medellín, tu punto de encuentro. Estamos listos y prestos a resolver todas las dudas de los televidentes en cuanto a ese importante tema, como bien lo mencionabas, que tiene que ver directamente con las fotodetecciones, la decisión de la Corte Constitucional y obviamente lo que establece la ley. Perfecto, bueno, cuando nos pasaron el derrotero de las preguntas y todo eso, me hablaban sobre sentencia C038, que en las mismas. ¿Nos puedes explicar entonces un poquito de qué se trata? Bueno, claro que sí. Esta sentencia como tal salió un comunicado de prensa el día 6 de febrero del 2020. La Corte Constitucional, que es, digámoslo así, el máximo órgano que protege los derechos del pueblo colombiano, es decir, que protege la constitución política, estableció que se declara inexequible, es decir, vamos a dejar sin efectos el parágrafo primero del artículo 8 de la ley 1843 del año 2017. ¿Qué significa eso, para ser más claros? Significa que se deja sin aplicación, que no se puede aplicar el precepto normativo, parágrafo primero del artículo 8 de la ley 1843, que establece que hay un vínculo de solidaridad existente entre el propietario del vehículo y el conductor del vehículo, de tal forma que cuando una cámara de fotodetección, digámoslo así, poncha el vehículo, llega la fotodetección, la multa, ¿a quién le llega? Al dueño. Al propietario del vehículo. ¿Y quién cometió la infracción? Otra persona que no pudo haber sido necesariamente el propietario. Que muchas veces ni siquiera tiene conocimiento el propietario que el vehículo lo está usando, correcto, como puede ser un primo. Piénsese, por ejemplo, la persona que tiene un taxi y lo pone a producir. ¿Quién cometió la infracción? La persona el taxista, ¿cierto? La persona que fue contratada, el conductor. Pero ¿a quién le llegó la infracción? Al dueño del vehículo. Entonces, como están prohibidas las responsabilidades objetivas en Colombia, no se pueden aplicar sanciones a personas que no hayan cometido, en este caso, una contravención. ¿Cómo hacen ellos ahí para determinar quién estaba, quién no estaba y cómo le va a llegar? Ejemplo, yo estoy en el carro de Sara y a mí me multaron en el carro de Sara. A Sara no le va a llegar la multa, me va a llegar a mí. ¿Cómo hace? Claro que sí, bueno. Vamos a hablar de que en la actualidad la ley establece la posibilidad de que cuando usted sea notificado de que existe esa infracción, usted se dirija al tránsito con una persona que haya sido verdaderamente la responsable y diga, yo soy el responsable. De tal forma de que esa multa me la pasas a mí y listo, hasta ahí no habría ningún problema. Ahora la pregunta es, ¿quién va a querer asumir una responsabilidad por una multa de tránsito? Entonces, hablando ya de lo que tiene que ver con la sentencia C038 del año 2020 de la Corte Constitucional, que por cierto lo que salió en prensa es un comunicado de prensa, no es la sentencia. El día de hoy no ha salido pública esa sentencia, entonces el alcance de fondo no se conoce, pero digámoslo así, el efecto práctico sí se conoce. ¿Cuál es el efecto práctico? Declarar inexequible el parágrafo primero del artículo 8 de la ley 1843, que deja sin efecto la solidaridad en la responsabilidad en el tema de multas. Ahora, entonces usted podrá decir, entonces, ¿cómo la Secretaría de Tránsito va a individualizar al sujeto? ¿Cierto? Y ahí es donde está el tema. Tienen que invertir directamente en cámaras de reconocimiento facial y obviamente se les va a dificultar mucho en el tema, por ejemplo, de los conductores de motos que van con un casco, ¿sí? Pero la misma Corte Constitucional ha manifestado claramente de que como no se ha suspendido el tema de los comparendos, una cosa es la fotodetección, otra cosa es el comparendo manual, de tal forma que como sigue operando los agentes de tránsito podrán seguir haciendo control. Piénsese lo siguiente, si el fin y el espíritu de la norma es prevenir la accidentalidad, ¿cierto? O los siniestros viales, ¿por qué están tan empecinadas ciertas secretarías de tránsito, hablámoslo claramente, Medellín, Barranquilla, Bogotá y Cali, en que el sistema se tiene que mantener tal cual como está, pasando por encima de los derechos de las personas? Porque es que la misma Corte Constitucional ha manifestado que se están vulnerando los derechos de las personas. Eso lo dice la Corte Constitucional. Y una Secretaría de Tránsito dice, no, pues voy a seguir aplicando la disposición normativa. Entonces van a haber unas consecuencias legales de fondo que más adelante las vamos a estar comentando en el programa. Doctor, te hago una pregunta. Ahorita nos estabas hablando de que si, por ejemplo, yo asumo la responsabilidad de que yo iba en ese vehículo, me pasan las multas a mí, ¿cierto? Sí. Eso en este caso funciona, o sea, porque por ejemplo yo no tenía conocimiento sobre eso. Así, claro, bueno, la ley establece la posibilidad de hacerlo dentro de cierto tiempo de ley. Vamos a hablar, por ejemplo, del caso de las fotodetecciones. Cuando estamos hablando de un comparendo, es cuando usted va conduciendo, eso. Lo para la gente de tránsito, usted inmediatamente está notificado, es que usted es conocedor de que le están imponiendo una sanción. Claro. Que ahora, que usted comparta o no comparta esa sanción que le están imponiendo es otra cosa. Si usted no la comparte, puede pedir audiencia. Vamos claros hasta ahí.
¿cierto? Ya. Y la fotodetección, entonces, hay que hacer la siguiente precisión. Esa ley 1843 del año 2017 establecía un término de notificación modificado, porque el término que establece la ley en el artículo 135 de la ley 769 del 2002 eran 3 días hábiles para enviar. Con en vigencia de la ley 1843, que tuvo vigencia a partir del 14 de julio del 2017, cambió el tema. Entonces dice, vamos a darle 10 días hábiles para que revisen, 3 días hábiles para enviar, y en el caso de Medellín, 5 días hábiles para entregar. ¿Por qué? Porque hay un convenio suscrito entre Secretaría de Tránsito de Medellín y empresas de mensajería, llámese Domina o Servientrega, que son las que están operando aquí en la ciudad. Más o menos, de inicio a fin, 18 días hábiles. De tal forma que cuando a usted le notifican, le llega a su domicilio, al domicilio que usted tiene registrado en el RUN, de ahí en el momento en que usted recibe, tiene 11 días hábiles para pagar con 50% de descuento o para solicitar audiencia. Cuando usted solicita audiencia, ahí usted puede hacer uso del derecho de defensa y contradicción. Que es cambiar de persona. Claro, usted podría ir yo no y sabía la persona eso. tiene que aceptar, ¿cierto? Yo no sabía eso, yo tenía unas multas, a mí me multaron el año pasado 3 veces de motomultas y en la moto está a nombre de mi novia, yo no sabía que podía pasarlas hacia mí y obviamente pues quitarle ese problema allá encima porque no tenía el dinero en ese momento para pagarlo. Claro, lo que pasa es que una vez vencido el término de ley para que tú puedas hacer ese trámite, entonces ya te van a decir, ya no la puedes pasar, ya se te tienen que quedar ahí. Pero esto es lo que estamos hablando en cuanto, digamos, al reconocimiento de la infracción, porque lo que establece la sentencia de la Corte Constitucional ya es muy claro y dice, individualiza el conductor, ¿sí? Entonces, el día de ayer sale la Secretaría de Tránsito de Medellín engallada, como decimos por ahí, y entonces dice, no, es que nosotros, Bogotá, pone a Bogotá primero, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, hemos decidido que sí vamos a aplicar la sentencia de la Corte, pero en este sentido, es completamente ilegal. Y de entrada les digo a los secretarios, a los que van a aplicar estas disposiciones normativas, que se van a ver sujetos a acciones legales en materia penal. Estamos hablando de que posiblemente incurran en delitos tales como el prevaricato y en sanciones disciplinarias que se van a adelantar en la Procuraduría General. De tal forma de que la invitación es a que apliquen la decisión de la Corte Constitucional. El artículo 243 de la Constitución Política es muy claro. El efecto de la sentencia de la Corte Constitucional es cosa juzgada constitucional, de tal forma de que no da lugar a que precisamente hagan lo que se les dé completamente la gana en un factor netamente económico, porque no están previniendo la siniestralidad vial. Y lo otro es que entonces dice la Secretaría de Tránsito, dice, no, es que es muy sencillo, le vamos a dar a usted la posibilidad, lo vamos a notificar. Y como le vamos a notificar, le vamos a dar la posibilidad a usted de que usted diga quién es el infractor. No. Entonces supóngase que el infractor no soy yo, es mi hermano. El artículo 33 de la Constitución Política de Colombia señala claramente que nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo, dentro de en contra de su cónyuge o compañero permanente o parientes del 4º grado de consanguinidad, 2ª afinidad o 1º civil. De tal forma que yo hoy digo a la Secretaría de Tránsito, señores, yo no cometí la infracción. Entonces ellos me van a invertir la carga de la prueba, me van a decir, hombre, entonces dígame quién. Ah, qué pena, fue un familiar, yo no estoy obligado legalmente, ni constitucionalmente a declarar en contra de mi familia, demuéstremelo usted. ¿Cómo diríamos, nos vamos a enfrentar. Como diríamos en la calle, a sapearlo. Yo no estoy obligado a sapear a mi hermano. Doctor, tenemos una pregunta de nuestros televidentes, entonces vamos a verla, por favor. ¿Cómo está funcionando el sistema de fotodetención en el país? De antemano digo que a las 1000 maravillas está funcionando. Para ellos a las 1000 maravillas está funcionando. Total, lo que pasa es que estos son unos contratos existentes con unas vigencias futuras enormes, en las cuales obviamente lo que hace una cámara electrónica, detectar la presunta comisión de una infracción. Posteriormente deberá entonces llegar un agente de tránsito y verificar si efectivamente se comete o no la infracción dentro de los 10 días hábiles siguientes, y posteriormente, si considera que sí se comete la infracción, entonces enviar al domicilio registrado en el RUN. Y aquí les voy a hacer una pequeña precisión a los televidentes, y es la siguiente. Muchos televidentes dicen, porque nos han llamado y nos dicen, ve, lo que pasa es que ¿cómo es posible que a mí no me notifican de la infracción, perdiendo yo el beneficio de pagar con 50% de descuento, y sí me notifican y sí me encuentran para el cobro y me dicen, es que me embargaron, es que me secuestraron los bienes, es que me remataron los bienes? Y ahí hay que hacer una precisión. Lo que pasa es que la ley impone la obligación legal de notificar al domicilio registrado en el RUN, de notificar esa multa, sí, pero de notificarla. En el domicilio, no en la red. Es correcto, cuando estamos hablando del cobro coactivo, sí pueden hacer uso de otros mecanismos, de otros medios, como por ejemplo, usted tiene una empresa en la Cámara de Comercio, ahí usted tiene una dirección de notificación, entonces podrán hacer uso de esos otros mecanismos para poder ubicar
al, digámoslo así, a la persona que ya fue declarada contravencionalmente responsable para que pague la deuda. Y hay que hacer otra precisión, existe un error y a criterio de la persona que les está hablando, todas las fotomultas de la Secretaría de Tránsito de Medellín son ilegales. ¿Cómo? Porque están desarrollando una notificación por aviso con un mal procedimiento. La notificación que deben de adelantar es la notificación personal, cuando no ubican a la persona, porque la persona cambió de domicilio, que eso sí es un error de la persona propietaria del vehículo, no actualiza su dirección, no actualiza la dirección del RUN, entonces ¿qué pasa? Pues ¿cómo lo van a notificar? Lo que pasa es que la mayoría de las notificaciones que se están haciendo entonces en este orden de ideas personal, no lo encuentran, notifican por aviso, que es una posibilidad, está en el artículo 69 de la ley 1437 y es legal. ¿Dónde está ahí la irregularidad? Que ese artículo 69 tiene dos incisos, por consiguiente lógica, el primero y el segundo. El primero que manifiesta, se deberá enviar la notificación por aviso directamente a la dirección registrada, en este caso, ¿cuál es la registrada? Pues la que tiene registrada en el RUN. En caso tal de que no exista una dirección, dice el inciso segundo, entonces se enviará y se publicará en la página web y en una cartelera a la entrada de la Secretaría de Tránsito en este caso. ¿Qué es lo que hace la Secretaría de Tránsito en este caso en Medellín? Hablemoslo claro. Sencillo, no te notifiqué personalmente porque no te pude encontrar, notifico por aviso, página web y cartelera. ¿A dónde está el error? Que la mayoría de las personas sí tienen dirección. Entonces, cuando usted omite el procedimiento legal y solamente dice el inciso, cuando no exista dirección, entonces de tal forma de que si sí existe dirección, lo están haciendo de forma errada. Se están saltando un punto. Claro, no es que es violación del debido proceso, artículo 29. Y ahí, por ejemplo, si no te contacta a vos puedes tratar de tumbar esa fotomulta. Lo que pasa, claro, nosotros de hecho llevamos 5 años ya en eso y hemos ganado muchos casos de fotodetecciones, pero hay que hacer una precisión y es lo siguiente para que no hablemos, digamos, con cosas que sean superficiales, y es lo siguiente, las fotodetecciones cuando están mal desarrolladas se pueden eliminar, casos en cantidad son los que se ven, pero, y aquí va el pero, entonces cuando usted va a mirar una fotodetección, ejemplo, 500.000 pesos, que es más o menos 480.000 pesos, es un monto bajo, de pronto no tan bajo para la persona que gana un salario mínimo en Colombia, pero es un monto bajo, 480.000 pesos, supongamos. Entonces usted va y busca un abogado para que el abogado le verifique su caso, a ver si efectivamente esa fotodetección está en una causal de nulidad, tiene un vicio de procedimiento y el abogado encuentra el error. Entonces el abogado le dice, hombre, vamos a hacer lo siguiente, hagamos un derecho de petición a la Secretaría de Tránsito manifestándole cuál es el error, porque el derecho de petición va a ser lo más rápido y lo más económico. Estamos hablando de que la respuesta se da en 15 días hábiles. Y es económico porque el abogado pues, no te va a cobrar, no va a ser el mayor desgaste, sino que te va a cobrar por el derecho de petición. Sí. Recordemos que la multa en este caso hipotético son 480.000 pesos. El abogado le cobrará un valor por esa petición, llega al tránsito, en 15 días hábiles le dan respuesta. Y esa respuesta puede ser negativa o puede ser positiva. Vamos con la otra preguntita, Sara, que creo que se nos está yendo el tiempo. ¿Cuándo opera la caducidad y prescripción de los fotocomparendos? Bueno, eso es una respuesta que nos lleva más tiempo aún, porque es que hay ámbito temporal y es el siguiente. Ajá. Cuando estábamos en vigencia, es decir, antes del 14 de julio del año 2017, que entró a regir la ley 1843, el término de caducidad eran 6 meses. En vigencia de esa ley, es decir, comparando después del 14 de julio del año 2017, es de 1 año. Y el tema de prescripción, pues aquí vuelve y juega. ¿Cuál es el tema de la prescripción? Artículo 159 del Código Nacional de Tránsito, que dice que son 3 años. 3 años. Si en 3 años a usted no le han notificado el mandamiento de pago, prescribe, pero puede ser que en los 3 años sí le notifiquen el mandamiento de pago. En ese caso, vienen 2 posiciones encontradas. Doctor, espere, podemos hacer un paréntesis ahí. Yo creo que hay que finalizar ese tema porque es que tenemos preguntas de los televidentes. Y nos vamos a quedar cortos porque el tema es largo. Eso, pero queremos que los televidentes tengan esa oportunidad de participar. Claro que sí. Un lugar lo mejor del entretenimiento. Le puedo solicitar al tránsito que me elimine una fotomulta si no tienen pruebas de que yo cometí la infracción. Eso era lo que estábamos manifestando ahorita y es la decisión de la Corte Constitucional. Que yo creo que ya lo respondimos. Tenemos la otra pregunta de tu televidente en el máster por ahí ya preparada. Vamos entonces a ver qué nos preguntan los televidentes en la calle. Un lugar lo mejor del entretenimiento. ¿Qué herramientas legales tengo para solicitar la eliminación de una fotomulta o comparendo? Y nos vemos. Pero por ese casco bien. Bueno, estamos hablando precisamente de eso, entonces estamos hablando de las peticiones, de las tutelas y mecanismos tales como por ejemplo una nulidad de restablecimiento del derecho.
Y eso es lo que estamos hablando antes de hacer esa pausa, y es lo siguiente. Entonces, se hace el derecho de petición, lo pueden contestar positivo o negativamente. Si lo contestan positivo, fenomenal, van a bajar de las plataformas esa infracción. Pero ¿qué pasa cuando lo contestan negativamente? Entonces mucha gente aquí acude a algo también que es económico, que no es tan demorado, y es una acción de tutela. Lo que pasa es que el verdadero mecanismo no es la acción de tutela. Algunas personas hacen la solicitud por vía tutela porque la tutela la tienen que responder en 10 días hábiles, y en caso tal de que salga negativa, entonces impugnan la decisión en 3 días hábiles siguientes, y ya un juez superior va a tomar la decisión en 20 días hábiles. Entonces es algo, digámoslo así, rápido. Lo que pasa es que no es el mecanismo adecuado, y no es el mecanismo adecuado para pelear ese tipo de infracciones, porque el mecanismo adecuado se llama nulidad de restablecimiento del derecho. Y la ley, el artículo 89 de la Constitución Política, ¿qué dice? La acción de tutela es un mecanismo residual y subsidiario, de tal forma que usted solamente podrá acudir a la tutela cuando no haya más vías, pero como hay otras vías, que es por ejemplo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, entonces se deberá acudir al medio de control, y para que usted acuda al medio de control, entonces ya la multa que valía 480.000 pesos, el abogado no te va a cobrar 480.000 pesos en un proceso que va a desgastar un año, año y medio, 2 años. Entonces ahí es donde está el tema de la practicidad, que no es práctico que una persona contrate a un abogado que le va a cobrar más que lo que vale la misma multa. Claro. Ahí está. Si ustedes quieren más información, se pueden comunicar al teléfono de Guerrero Abogados. De verdad que pues hay mucha posibilidad también de, con estos derechos de petición, de poder tumbar las fotomultas. Guerrero, muchas gracias por haber estado con nosotros, doctor. Claro que sí, a ustedes por la invitación. Yo creo que casi nos vamos a hablar a Sara hoy. Pero ahí nos vamos viendo porque vamos a tenerlo en el programa. Sí. ¿Qué días vamos toda a la tener, semana. Todos los miércoles. Todos los miércoles vamos a tener acá en Tu Punto de Encuentro información de fotocomparendos, todo lo relacionado con el tránsito, para que estén entonces muy pendientes los miércoles y le cuenten a todos los conductores de su casa que estén pendientes de Tu Punto de Encuentro. Vamos con un pequeño corte de comerciales y ya regresamos en Tu Punto de Encuentro. Un lugar